Julio de 1941. La selva de Zarumilla era un infierno verde, un horno húmedo donde el aire pesaba como plomo y los mosquitos zumbaban en nubes voraces. A las 9:17 de la mañana, en las ruinas de un puesto de avanzada cerca a Quebrada Seca, el cabo segundo Quispe Guamán, un muchacho de 25 años con sangre de los Andes corriendo por sus venas y 0 bajas confirmadas en su registro, se agachó. El barro se pegaba a su uniforme, el sudor le picaba en los ojos, pero su pulso era tan sereno como la puna en una madrugada helada. En sus manos no sostenía el Mauser estándar de dotación. Sostenía algo que sus superiores habían llamado la chatarra del abuelo. Un Mauser modelo 1909, de fabricación argentina, con la culata de nogal gastada por décadas de uso. Era un fusil de cacería, un arma familiar, una reliquia que el coronel Mendoza había mirado con una mezcla de lástima y desdén. «Pucha, Guamán, ¿vas a cazar vizcachas o qué carajo?», le habían dicho entre risas algunos de sus compañeros. Pero Guamán no había venido a la frontera para impresionar a limeñitos. Había venido a hacer una chamba muy específica. En las últimas 72 horas, una posición de ametralladora ecuatoriana, invisible, casi fantasmal, había matado a 14 soldados del batallón de infantería N grados 19. 14 peruanos, cazados uno por uno. 14 familias que esperarían en vano una carta desde el frente. Los oficiales no podían localizar el nido. Cada patrulla enviada era recibida por una lluvia de fuego preciso que los dejaba cálatos en medio de la nada. Y ahora, Guamán estaba aquí para cazar a los cazadores. Si quieres saber cómo el viejo fusil de un serrano se enfrentó a la moderna maquinaria de guerra ecuatoriana en la selva más densa del mundo, revienta ese botón de me gusta. Nos ayudas a desenterrar estas historias de verdadero orgullo peruano. Y suscríbete, causa, que lo que se viene es pura candela. Pero primero, tienes que entender por qué Quispe Guamán, un hombre de las alturas, llevaba el fusil de su padre a una guerra en el llano. Guamán no era un soldado común. Antes de que el conflicto estallara, era un cazador. En las faldas de la Usangate, en su natal Cusco, no había venado que se escapara de su mira, ni otorongo que no sintiera el respeto por su sigilo. Había aprendido a leer el viento en el movimiento de la Ichu, a seguir un rastro en una piedra, a hacer una sombra entre las rocas. Y cuando la patria llamó, él entendió algo que el alto mando, con sus mapas y estrategias de academia, parecía ignorar. Los fusiles de dotación, aunque nuevos, eran imprecisos en la selva. La humedad los afectaba, sus mecanismos se trababan con el barro, y apuntar entre esa maraña de hojas era una piña. El Mauser corto era bueno para el combate a corta distancia, pero para eliminar una amenaza a 200 metros, escondida como una aguja en un pajar, no servía. Guamán conocía un arma mejor. Su Mauser 1909. El fusil que su abuelo había usado, y luego su padre. Conocía cada arañazo en la madera, el peso exacto del gatillo, la caída de la bala a 100, 200, 300 metros. Sabía cómo el calor de la selva expandía el cañón y cómo compensarlo. Así que hizo algo impensable. Cuando lo asignaron al Frente Norte, empacó el fusil de su familia. Lo envolvió en tela encerada y lo trajo consigo. Cuando lo sacó en el campamento, la reacción fue la que esperaba. Burlas. «¿Con eso vas a pelear, Serrano?», le gritó un sargento. «Ese fierro debe estar en un museo, no en una guerra». Guamán no respondió. Solo desmontó el arma con la paciencia de un artesano, limpió cada pieza con aceite, pulió el cerrojo hasta que se deslizó como la seda, y esperó su oportunidad. Esa oportunidad llegó después de la muerte del soldado número 14. La moral estaba por los suelos. El coronel Mendoza, un hombre de ceño fruncido y bigote impecable, estaba desesperado. Fue entonces cuando Guamán se presentó en su tienda. «Mi coronel, déjeme ir. Yo puedo silenciar esa ametralladora». El coronel lo miró de arriba a abajo. A este muchacho flaco, de piel cobriza y ojos que parecían ver más allá de las cosas. Vio el viejo Mauser apoyado en su hombro. Sintió el impulso de echarlo a patadas. Pero la desesperación era más fuerte. «¿Tú solo? ¿Con esa antigüedad?». Guamán asintió, su mirada fija. «Conozco la casa, mi coronel. Ellos son los cazadores ahora. Hay que cazarlos a ellos». Aceptó con una condición que dejó al coronel helado: «Voy solo. Sin escolta. Sin radio. Mucha gente hace mucho ruido. Si voy con un pelotón, nos van a oler a 1 kilómetro». El coronel,
contra todo su entrenamiento y lógica militar, le dio luz verde. Quizás era la única opción que les quedaba. Quizás en los ojos de ese serrano vio una certeza que sus oficiales, con todos sus galones, habían perdido. A las 8:30 de la mañana, Guamán se deslizó fuera del perímetro peruano. Era una sombra. Llevaba su Mauser, 40 cartuchos en una canana de cuero, su cuchillo de monte, 2 cantimploras llenas y un puñado de coca para masticar. Nada más. La selva lo recibió como una bestia viva. El calor era sofocante, la humedad se le metía en los huesos. Cada paso era un cálculo. No pisaba ramas secas. Se movía con la cadencia del viento entre los árboles. Sus sentidos, afinados por años de cacería en la sierra, se adaptaron al toque. El olor a tierra mojada, el canto de un pájaro que se callaba de repente, la vibración del suelo bajo sus pies. Esto no era la puna, pero las reglas de la naturaleza eran las mismas en todas partes. La presa siempre comete un error. Solo hay que tener la paciencia para esperarlo. A las 9:05 escuchó el primer disparo. El tableteo inconfundible de la ZBVZ. 26 ecuatoriana, a unos 300 metros al noroeste. El grito ahogado de un soldado peruano le siguió. Alguien más había caído en la trampa. Guamán no sintió miedo, sintió una fría determinación. Cambió de rumbo, moviéndose hacia el sonido como un depredador hacia su presa. A las 9:12 encontró lo que buscaba. No vio a los soldados, ni la ametralladora. Vio algo mucho más sutil. Las hojas de una palmera, a unos 200 metros, temblaban de una forma que no era natural. No había viento. El movimiento era rítmico, mecánico. Era la vibración del arma al ser reacomodada. Un detalle que un soldado de ciudad jamás habría notado. Guamán se tumbó en el fango, invisible, una extensión más de la tierra. Levantó su Mauser. No tenía mira telescópica. Solo el alza y el punto de mira de hierro. Apoyó la mejilla en la culata de nogal que conocía como la palma de su mano y esperó. Su respiración se hizo lenta, casi imperceptible. Él y el fusil eran uno solo. A las 9:15, el ametrallador ecuatoriano cometió su primer error. Asomó la cabeza por encima del parapeto de sacos de arena para tener un mejor ángulo. Durante 2 segundos, su casco fue una silueta perfecta contra la vegetación. El corazón de Guamán no se aceleró. Exhaló la mitad del aire de sus pulmones, contuvo la respiración y apretó el gatillo. El viejo Mauser rugió con una autoridad que hizo callar a la selva por un instante. El proyectil de 7.65 milímetros voló en una línea perfecta. El casco del ecuatoriano saltó hacia atrás. Cayó sin hacer ruido. Primer enemigo eliminado. Guamán no se movió. No celebró. Apenas respiró. Con un movimiento fluido y económico, que había practicado miles de veces, accionó el cerrojo. El casquillo caliente salió despedido, girando en el aire húmedo. Un nuevo cartucho se deslizó en la recámara. Clic. Estaba listo de nuevo. Siguió mirando por las miras abiertas, porque sabía algo que los manuales del ejército no siempre enseñan, pero que la montaña sí. Las bestias peligrosas rara vez cazan solas. Y su paciencia, esa virtud sagrada del cazador, fue recompensada. A las 9:21, su instinto se confirmó. A unos 20 metros a la derecha del nido principal, el asistente del ametrallador, que había estado oculto, cometió el error fatal. Se movió bruscamente, intentando entender qué carajo había pasado. Se asomó entre unos helechos, buscando al tirador. Sus ojos estaban llenos de pánico. Guamán no dudó. El segundo disparo sonó casi idéntico al primero. El hombre se desplomó hacia adelante. Segundo enemigo eliminado. 2 disparos. 2 muertos. La ametralladora que había aterrorizado al regimiento durante 3 días, ahora estaba en silencio. Ahora sí, era momento de moverse. Nunca dispares más de 2 veces desde el mismo jato, le había dicho su padre. Era la regla de oro. Los ecuatorianos ya no buscaban una patrulla. Ahora sabían que un fantasma los estaba cazando. Si se quedaba quieto, él sería el siguiente. Se arrastró hacia atrás, sin hacer un solo ruido, y se perdió de nuevo en la espesura. Se movió 400 metros hacia el este, siguiendo el curso de un riachuelo para borrar sus huellas. Encontró una pequeña hondonada,
cubierta por las raíces de un ceibo gigante. Un nido perfecto. Se acomodó y volvió a su trabajo, observar. Su cuerpo pedía descanso, el agua de sus cantimploras ya estaba tibia, pero su mente estaba más afilada que nunca. Esto era lo que él sabía hacer. Esto era su chamba. A las 10:33, identificó movimiento en la copa de un árbol a unos 300 metros. Esta vez era más difícil. Era un francotirador, uno bueno. Estaba perfectamente camuflado con lianas y hojas. Pero cometió un pequeño error. La tela de su uniforme, de un verde ligeramente distinto al de las hojas que lo rodeaban, era visible en un pequeño parche de no más de 10 centímetros. Para un ojo no entrenado, era invisible. Para los ojos de águila de Guamán, era una invitación. Ajustó el alza de su Mauser. Calculó la caída. La distancia era mayor, el ángulo era complicado. Respiró 2 veces, profundo, llenando sus pulmones con el aire pesado de la selva. Contuvo el aliento. Disparó. El cuerpo cayó pesadamente entre las ramas, rebotando varias veces antes de golpear el suelo con un sonido sordo y húmedo. Tercer enemigo eliminado. 46 minutos de operación. La cacería continuó. A las 10:47, Guamán localizó otro puesto de vigilancia. Esta vez eran 2 tiradores juntos, un error táctico garrafal. Se cubrían las espaldas, sí, pero su concentración estaba dividida. Si uno caía, el otro, por puro instinto, revelaría su posición al intentar ayudar o ver qué había pasado. Guamán decidió usar esa debilidad humana a su favor. Apuntó al que parecía más alerta. Disparó. El ecuatoriano se dobló sobre sí mismo. Su compañero giró la cabeza instintivamente hacia él, gritando su nombre. Fue todo lo que Guamán necesitó. Accionó el cerrojo. El casquillo vacío saltó. La nueva bala entró en la recámara. Apuntó. Disparó. Todo en menos de 4 segundos. El segundo tirador cayó sobre el primero. Cuarto y quinto enemigos eliminados. Si todavía estás viendo esto, eres parte de la historia. Suscríbete, causa, para que no te pierdas el final de esta cacería legendaria. Al mediodía, el sol estaba en su punto más alto, convirtiendo la selva en una caldera. Guamán había eliminado a 7 soldados ecuatorianos. Había disparado 9 veces. Solo había fallado 2 tiros, ambos porque el objetivo se movió en el último instante. La jungla, sin embargo, comenzaba a pasarle factura. El calor era brutal. Se había bebido casi toda su agua y la sed empezaba a martillarle la cabeza. Sabía que el enemigo ya no estaba confundido. Estaban asustados y furiosos. Habían notado el patrón. Un solo tirador, increíblemente preciso, los estaba desmantelando. Cambiarían sus tácticas. Se volverían más impredecibles. Guamán decidió que era hora de regresar. Cuando entró al perímetro peruano, parecía un espectro de barro y sudor. Fue directo a la tienda del coronel Mendoza. Mi coronel, la ametralladora ha sido silenciada. Y 5 tiradores más. El coronel lo miró, incrédulo. Sus ojos viajaron del rostro impasible de Guamán al viejo fusil que llevaba. ¿7 confirmados? ¿Con ese rifle? Guamán solo asintió. ¿Cuánta munición usaste? 9 balas, mi coronel. El coronel se quedó en silencio por un largo momento. El desdén en su mirada había desaparecido, reemplazado por un asombro que rayaba en la veneración. Luego, hizo algo que Guamán no esperaba. Se puso de pie, se acercó y le puso una mano en el hombro. Cabo, dijo con una voz ronca por la emoción, quiero que entrenes a mis mejores hombres. Enséñales lo que sabes. Enséñales a ser como tú. Guamán aceptó, pero con una condición. Primero tengo que terminar mi chamba, mi coronel. Todavía quedan algunos allá afuera. El 24 de julio, Guamán volvió a la selva. Esta vez, la atmósfera era diferente. El enemigo sabía que el fantasma de Quebrada Seca era real. Se movían más, cambiaban de posición constantemente. Pero eso también los hacía más vulnerables. El movimiento es el enemigo del sigilo. A las 8:45, Guamán vio a un tirador descendiendo de un árbol para reubicarse. Lo atrapó en su momento de mayor debilidad, colgado de una rama,
con su rifle a la espalda. El disparo fue limpio. Octavo enemigo eliminado. A las 10:22, otro cometió el error de disparar contra una patrulla peruana a solo 150 metros de la posición de Guamán. El fogonazo de su arma fue como una bengala en la oscuridad. Guamán no disparó de inmediato. Esperó. Sabía que el tirador se movería. Y sabía hacia dónde, hacia la cobertura más cercana. Cuando la cabeza del ecuatoriano asomó entre un matorral, Guamán ya lo estaba esperando. Noveno enemigo eliminado. El 25 de julio fue el día más extraño. La selva estaba en silencio. Los ecuatorianos habían dejado de operar en ese sector. La leyenda del cazador serrano se había extendido por sus líneas. Sus comandantes, aterrorizados por la pérdida de tantos hombres especializados, habían ordenado la retirada de los francotiradores que quedaban. Pero dos de ellos, en un puesto alejado, no recibieron la orden a tiempo. A las 14:30, Guamán localizó a uno en una palmera a casi 300 metros. El soldado miraba hacia las líneas peruanas, completamente ajeno a que el verdadero peligro estaba en su flanco. Un disparo, una muerte limpia. 10º enemigo eliminado. El 11º y último fue el más difícil, el más personal. Eran casi las 5 de la tarde. El sol comenzaba a bajar, y las sombras se alargaban, convirtiendo la selva en un laberinto de luces y penumbras. Guamán detectó un reflejo anómalo. El destello de una lente. Un visor óptico. A más de 340 metros de distancia. Este era su líder, el mejor de ellos. Estaba perfectamente escondido. Solo una mínima parte de su hombro era visible. Era un disparo casi imposible, incluso con una mira moderna. Para Guamán y su viejo Mauser con miras de hierro, era un acto de fe. Una fe basada en miles de horas de práctica, en una conexión casi mística con su arma. Calculó la elevación, compensó la brisa casi imperceptible, ajustó la mira para la distancia. Tomó aire. Lo soltó lentamente hasta vaciar sus pulmones. El mundo se detuvo. Su dedo apretó el gatillo. El Mauser habló por última vez. El reflejo desapareció. Las hojas se agitaron violentamente. Luego, silencio. Un silencio absoluto y definitivo. 11º francotirador eliminado. Guamán regresó al campamento al anochecer. En 4 días de operaciones, había eliminado a 11 tiradores enemigos de élite. Había disparado 17 veces contra ellos. 14 impactos. Una tasa de efectividad del 82%. Y lo había hecho con un fusil que sus compañeros habían llamado juguete, chatarra, cosa de museo. Ya nadie se reía. Lo miraban con un respeto silencioso. El serranito del que se habían burlado se había convertido en el ángel guardián del regimiento. Pero la historia del cabo Quispe Guamán no terminó ahí. Su hazaña, lograda con un viejo fusil y una habilidad ancestral, cambió la forma en que el ejército peruano pensaba sobre la guerra en la selva. Después del conflicto, Guamán, ascendido a sargento, fue llamado para crear la primera escuela de tiradores de precisión del ejército. No les enseñó a usar miras telescópicas de última generación. Les enseñó a observar. Les enseñó a moverse sin ser vistos. Les enseñó a escuchar a la selva. Les enseñó que el arma más importante de un soldado no es el fusil que lleva, sino los ojos que tiene en la cara y la paciencia que guarda en el corazón. La doctrina que Guamán había demostrado con hechos en Zarumilla se convirtió en el fundamento de los comandos peruanos, una de las fuerzas especiales más respetadas del continente. Un francotirador no necesita muchos disparos, decía en sus clases. Necesita un solo disparo perfecto. Un disparo que nace del conocimiento de tu arma, de tu entorno y de ti mismo. Todo lo demás es puro cuento. La tecnología más avanzada de Quito no pudo hacer nada contra los ojos y el pulso de un cazador peruano, heredero de la sangre inca. Después de la guerra, Guamán no se quedó en Lima a disfrutar de su fama. No era su estilo. Regresó a su tierra, a las faldas de la Usangate. Volvió a cazar venados. Vivió una vida tranquila, lejos del ruido de la ciudad y de los fantasmas de la guerra. Cuando algún joven curioso le preguntaba por sus medallas, él siempre decía lo mismo con una sonrisa simple: no fui un héroe, hijo. Solo fui un cazador. Hice mi chamba, no más. La única diferencia es que en la frontera, la presa también te estaba cazando a ti. Y tenía razón.
Y eso hace su logro aún más grande. Porque aquellos no eran venados. Eran soldados entrenados, con armas modernas y la ventaja del terreno. Y aún así, un cazador de la sierra, con el fusil de su abuelo, los eliminó uno por uno. 11 hombres, 4 días, 17 disparos, un fusil de cacería. A veces, la mejor arma no es la más moderna. Es aquella que el tirador conoce mejor que a su propia alma. Y Quispe Guamán conocía su Mauser. Y ese conocimiento salvó incontables vidas peruanas en la selva infernal de Zarumilla. ¿Qué opinas de esta increíble historia? ¿Crees que la habilidad humana y el conocimiento ancestral siempre superarán a la tecnología? Déjanos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal, donde cada semana te traemos las historias no contadas de los verdaderos héroes del Perú. Activa esa campanita para que no te pierdas ni un solo relato.